Muy bien, una vez más en Un Pensamiento y Diálogos de siguientepágina.com, donde usted puede ver más de nuestro material. Mi nombre es Palemón Camus y nuestro propósito, como lo hemos dicho, es que dejarle pensamientos en usted, pensamientos de lo que está sucediendo en el mundo, pensamientos de Dios, y que usted y que esto lo provoque a tener diálogos con Dios, como dice en Hebreos 11:1, que me vino esta mañana cuando meditaba en todo esto. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, y me cae bien que dice, nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otros tiempos, a los padres, y aquí yo quiero enfatizar con algo que voy a decir más tarde, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué interesante. O sea, Dios mismo, Jesús mismo, asimismo hizo el universo, y Él decidió hacerse hombre, y Él decidió hablarnos, aunque ya nos había hablado antes por los padres y por los profetas. Nos continúa hablando, y nosotros podemos ver que desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios, la Biblia, es una de las formas, o la principal forma en que Dios nos habla al corazón para ayudarnos a vivir en estos tiempos. Y nos habla en muchas formas y muchas maneras. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de recibir a nuestras nietas de California, Bella y Sofía, que vinieron a un evento de Cristo para las Naciones de YFN, o sea, Juventud para las Naciones, y aprendí algunas cosas, aunque no asistí a todo el evento y no fui a dejarlas, pero oí algunas cosas, oí parte de la alabanza, tuvimos pláticas muy interesantes, no nada más del evento, sino de sus vidas, de la juventud, de lo que ellos ven, de lo que están viviendo, etc. Rápido se metían a internet, a su teléfono, para ver cosas que preguntábamos o que comentábamos, y nos daban la respuesta. Fue muy interesante, y a mí personalmente Dios me amplió, Dios me habló, me hizo ver en alguna forma diferente versículos que yo ya había considerado, pero Dios me dio otra perspectiva. Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, y lo sigue haciendo. La plática anterior la titulé Peregrinos o Turistas. Mi esposa le gustó, me echó porras, yo creo porque es mi esposa, ¿verdad? Pero le gustó la plática, claro, me dio algunos puntos de vista para poder enfatizar, mejorar, etcétera, etcétera. Y después de eso ella estuvo meditando. Es una mujer que piensa, es una mujer que lee la palabra. Se ve que estuvo meditando, y meditando también en los tiempos que estamos viviendo. Y aunque yo ahí mencioné que tal vez un libro que yo estaba leyendo no era muy de su estilo, no es que no sea de su estilo, sino que su forma de procesar o de ver las cosas es un poco diferente. ¿Cuántos saben de todos nosotros somos diferentes, y por eso Dios nos habla en muchas formas y muchas maneras? Porque todos nosotros procesamos las ideas, los pensamientos, los libros, las predicaciones, los mensajes en diferente forma. Lo importante es escuchar a Dios en medio de todo esto. Y ella escribió algo que a mí me gustó y lo voy a leer. Y ella escribió algo que puso bajo esperanza,
fe, certeza, peregrinos. Y lo puso en Facebook, algunos le contestaron, y ella se expresó diciendo: hay un sentimiento fuerte de desesperanza en mucha gente con la que he platicado últimamente. Estamos atravesando, a mi parecer, una de las épocas más difíciles a nivel mundial. Y vemos que es cierto, porque lo hemos visto, lo hemos hablado, yo lo comenté, que ahora es a nivel mundial, como se están dando en diferente forma en cada país, en cada cultura, pero es una problemática mundial manifestada en diferente forma, pero con un mismo sistema de pensamiento en general. ¿De acuerdo? Y dice: seguimos adelante, pero sin gozo. Algunos momentos de alegría no nos quitan ese peso que cargamos en el espíritu, de que quizás así va a ser la vida de ahora en adelante. Y tal vez usted piense eso, ¿no? De que la vida ya cambió y de ahora en adelante va a ser un tipo de vida diferente. Yo sí creo que cambió. ¿Cómo va a ser? No sé. Por eso necesitamos oír a Dios. Y ella dice: seguimos adelante pero sin gozo. Algunos momentos de alegría no nos quitan ese peso que cargamos en el espíritu, de que quizás así va a ser la vida de ahora en adelante. Si seguimos vivos, dice, sí, seguimos vivos y respirando, hablando en ocasiones, riendo, pero ¿cómo expresar lo que sentimos dentro? Un cansancio del alma que no entendemos. Y nos decimos, no era esto lo que yo esperaba. Y dice algo que a mí me gustó: se llegó el tiempo de creer en lo que no se ve, pero que es eterno. Me encanta. Se llegó el tiempo de creer en lo que no se ve, pero que es eterno. Y dejar de buscar la ciudadanía en el mundo para vivirla en el cielo. Somos turistas en un planeta bello, pero en decadencia. Nos llamamos peregrinos cuyos pasos son dirigidos por el único que se sabe el camino y cuál es nuestro destino. Está bien si has perdido amigos y has ganado entendimiento. Está bien aprender a caminar a solas, sabiendo que el invisible también camina contigo. ¡Wow! Y vemos aquí cómo fue algo de lo que Dios nos habla en Hebreos, como Moisés, cuando vivía en medio de la civilización o de la cultura egipcia, que en cierto modo le llegaban pensamientos, lo atormentaba definitivamente en algunas formas de vivir, porque dice que él rechazó la vida que se le ofrecía en Egipto y se mantuvo como viendo al invisible. Tal vez la forma en que describe Patricia, que nos sentimos muchos, no es para todos, pero una gran mayoría sí está viviendo algo parecido en diferente forma. Y hay dos mensajes en forma personal que quisiera hablar, que me impactaron este fin de semana. Y uno de ellos es: después de la resurrección de Jesús, en la cual yo la vez pasada hablé de cómo Pedro, que había sido testigo, había caminado con Jesús y había sido testigo de su resurrección, él siguió caminando después de que lo vio ascender al cielo. Pero también nos dice que después de la resurrección, dos de los discípulos iban camino a Emaús. Es interesante, ese camino a Emaús, un día me tocó verlo, entre Jerusalén y Tel Aviv, y en Israel. Es
está en medio, aunque más cerca de Jerusalén, y hay allí un museo de la cultura israelita. Tienen un molino de piedra, de cómo molían las aceitunas para sacar el aceite de la aceituna, el aceite de olivo, y tiendas hechas en la época de aquel tiempo de los beduinos de Egipto, tejida tal y cual, y tienen una serie de cosas muy interesantes de la historia de Israel en los tiempos de Jesús. El dueño, no sé si todavía sigue ahí, era un venezolano, Kapuska, ok. Y él nos dijo, este era el camino a Emaús, por ahí va Jesús caminando con 2 discípulos después de la resurrección. Y nos dice en Lucas capítulo 24, del versículo 13 al 35, usted puede leer la historia, cómo iban ellos dos platicando, ¿verdad? Hablando todo lo que había sucedido en Jerusalén, lo que se comentaba en todos lados. Y Jesús se les acercó y les comentó, ¿qué platican? ¿Qué cosas tienen entre ustedes mientras caminan? Y interesante, le dice, ¿y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? O sea, ¿por qué hay un peso en el alma de tristeza? Y le contestan, ¿qué eres tú el único forastero? Cleofas, uno de ellos, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado por aquí? Y entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Porque los ojos de ellos estaban cegados y no reconocían a Jesús. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta poderoso en obra y palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y lo sentenciaron a muerte. Pero nosotros, dice, además de todo, bueno, nosotros esperábamos que había redimir a Israel. O sea, ellos esperaban que redimiera a Israel y nada, que había sido crucificado. Y iban tristes, platicando todo lo que habían visto, habían vivido. Imagínense lo que se platicaba en la región, lo que se platicaba en Jerusalén y en todas las áreas alrededor de Israel. Y dice, además de todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, interesante. Muchos dicen que las mujeres no deben predicar, pero ellos fueron sorprendidos por lo que las mujeres les dijeron acerca de Jesús. Ahí se lo dejo, ¿verdad? Dice, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Tenemos una plática sobre los ángeles. Y como estas mujeres tuvieron visión de ángeles y los ángeles les hablaron. Interesante, como me encanta toda la Biblia. Y dijeron que Él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho. Hallaron así como las mujeres les habían dicho. ¿Es usted machista? La mujer no debe hablar, no debe predicar, no debe enseñar. Se dieron cuenta que lo que ellas les habían dicho, así había sucedido. Pero a él no lo vieron. Y entonces él les dijo, perdón, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ¿por qué son tan tardos de corazón para creer todo lo que los profetas hablan de Jesús desde el Antiguo Testamento? Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, fíjense, sabemos que Moisés escribió los 5 primeros capítulos de la Biblia, que es el Pentateuco, desde Génesis, ¿verdad?
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, ¿verdad? Como que iban caminando y él hizo como que iba a seguir caminando, pero los discípulos le dijeron, oye, pues ya es tarde, ¿no? Quédate aquí con nosotros. Y es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y cuando estaba con ellos, sentado en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, interesante, entonces les fueron abiertos los ojos. Entonces les fueron abiertos los ojos. Y decían el uno al otro, ¿qué no ardía en nuestro corazón? ¿Qué no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Wow. Yo quiero decirte algo, es tiempo de que para poder caminar con el invisible, para poder vivir lo que no se ve, para vivir la realidad eterna en esta tierra, necesitamos que la palabra de Dios nos sea revelada, que arda en nuestro corazón cuando leemos las escrituras, que Dios nos abra el entendimiento. Y yo quiero orar ahorita, Señor, abre nuestro entendimiento. Si usted está viendo u oyendo, declárelo, pídale y dígale, Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Y cuando lea tu palabra, por favor, que mi corazón arda con lo que tú estás hablándome. Que no sea nada más una palabra histórica, aunque yo esté leyendo la historia, que haya esos versículos o esas ciertas palabras que tú quieres que yo entienda, que tú me quieres revelar, y que arda mi corazón mientras leo la escritura. Así es. ¡Wow! Otro pasaje que me llamó la atención. Bueno, después de eso sabemos que cuando se levantaron, volvieron a Jerusalén, ya llegaron a las 11 y le dijeron a Simón que se había aparecido y les contaron todas las cosas cuando Jesús partía el pan. ¿Okay? Ahí es como termina, o hasta el versículo 35. Pero hay otro versículo otro pasaje que yo lo había entendido en una forma diferente, y es con el apóstol Tomás. Nosotros sabemos que cuando Jesús resucitó y los discípulos le dijeron a Tomás, Tomás, el Señor resucitó y lo vimos. Tomás, que nosotros le llamamos el incrédulo, así lo había entendido yo siempre, el incrédulo. Y inclusive la Biblia dice la incredulidad de Tomás. Ya lo estoy viendo diferente. La Biblia, y Jesús nos va cambiando y ayudando a ver la Biblia en forma diferente cuando se nos revela la palabra. Y me gustó porque esta fue parte de un mensaje para los jóvenes, pero realmente es para todos nosotros, es para toda la iglesia. Y dice en Juan capítulo 20, del versículo 24 al 29, estoy leyendo de la Reina Valera de 1960, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. O sea, él quería creer, quería ver una prueba. Dice, 8 días después, interesante, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro,
y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. En el pasaje anterior de Lucas también dice que cuando partió el pan y los ojos les fueron abiertos, él desapareció. Ya no lo vieron. Y fue cuando comenzaron a decir que no ardía nuestro corazón. Dice que aquí estaban los discípulos y Tomás, y estando las puertas cerradas, de repente él se apareció entre ellos. Y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. El Señor siempre, cuando nos revela su palabra, cuando hay una manifestación de Él, lo primero que pone en nuestro corazón es paz en medio de la tristeza, en medio de los obstáculos, en medio de las dificultades de todo lo que estamos viviendo. Paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestros corazones. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y Él va a inundar nuestro corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento. No, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás directamente, qué interesante, Jesús no estaba presente cuando Tomás le dijo a los discípulos que él necesitaba meter su mano, su dedo en las llagas, y meter su mano para poder creer. Pero, aunque Jesucristo no estaba, Jesucristo estaba. Jesucristo está con nosotros, está en donde usted está en donde yo estoy. ¿A dónde iré que me pueda esconder de ti? Y Jesús está en todos lados porque Él está atento para intervenir con nosotros, para pasar un tiempo con nosotros. Algunas veces nos deja ahí descansar, como lo han oído algunas veces. Se esconde para que nosotros lo busquemos como los niños, ¿verdad? Este fin de semana también estuvieron todos los nietos y entre ellos jugaron a las escondidas, ¿verdad? Y había que hallar, ¿verdad? Entonces, Jesús quiere que a veces lo encontremos nosotros a Él. Algunas veces Él nos encuentra, entra en el lugar, aunque estén las puertas cerradas, y nos habla y nos revela su palabra, en nuestro corazón arde. Pero algunas veces como que no nos habla y Dios quiere que nosotros lo busquemos. Y Jesús le dijo a Tomás directamente, porque él había estado allí, él estaba ahí, él está ahí. Dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí hay algo de lo que Patricia nos habla. Dijo, es tiempo de creer en lo que no vemos. Es tiempo de creer en lo eterno. Es tiempo de creer en la palabra de Dios. Es tiempo de creer, es pues la fe, la convicción de lo que se espera. La seguridad, la convicción de lo que no se ve. Pero que sabemos que Dios va a intervenir. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios lo que le agrada es que usted y yo creamos en su palabra, aunque no vemos resultados inmediatos. Y él le dijo, bienaventurado el que no ha visto. Tomás, que creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Después de que Jesús subió en carne y hueso, ¿verdad?, a los cielos, ya no lo vieron más físicamente. Inclusive Pablo dice, a Jesús nunca lo vi en la carne, nunca lo conoció. Pablo nunca conoció a Jesucristo en la carne. Sin embargo, Cristo se le reveló a Pablo de tal modo que le reveló la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, le reveló los profetas, le reveló de tal modo que después de estar varios años, él solo con Jesús, y entonces encontró a los discípulos, hablaban lo mismo. Es interesante.
Si ustedes no creen o muchos no creen que la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios, nosotros podemos ver que la palabra de Dios se une, se revela, nos es revelada, no es un libro cualquiera, es un libro que está vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando Dios les habló cosas difíciles, los discípulos, y Él les dijo a los discípulos, ustedes también se quieren ir, dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios nos dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Y la palabra es vida. Y lo que me gusta aquí es que Tomás, quería creer personalmente. Y es algo que usted y yo, y que nosotros debemos enseñar y orar por nosotros, por nuestros amigos, por la congregación, por las generaciones, para que el Señor se revele en una forma personal, porque es tiempo de que no creamos nada más por lo que dice el pastor, por lo que dice tal predicador, por lo que dice tal libro, sino porque la palabra de Dios, porque Jesucristo en una forma personal me revela su palabra, y entonces digo, Dios mío, Señor mío, tú hiciste los cielos y la tierra, como dijo la mujer samaritana, o más bien los hombres que creyeron por lo que la mujer samaritana les compartió. Y cuando llegaron con Jesús les dijo, ya no queremos nada más por lo que ella nos habló, sino por lo que tú nos has hablado. Y vemos ahí que muchos samaritanos, o sea, muchos no judíos, se convirtieron a Cristo. Y ahorita hay muchos que se están convirtiendo a Cristo en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Gracias, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús, así como te revelaste a los discípulos, así como te revelaste a Tomás, así como les abriste los ojos, el oído, Señor, y tu palabra provocaba un ardor en el corazón, que así suceda en nosotros. Y te pedimos por las generaciones que siguen, por los jóvenes de este tiempo que están enfrentando cosas tan difíciles, Señor, cosas tan confusas en la escuela, en los maestros, en los medios sociales. Hay tanta confusión, nosotros pudimos oír tantas cosas, algunas cosas que nuestros nietos nos decían de lo que sus compañeros estaban viviendo, ¿verdad? Confusión de identidad de género. Una amiga de 14 años que resultó embarazada, etc. Pero ellas han conocido a Cristo y tienen una revelación personal. Y me encantó porque una de ellas dijo, yo no voy a tener hijos hasta que me case. Y están siendo parte de ayudar a una generación a creer en la palabra. Su realidad de Cristo es tan fuerte que no se ven afectadas por lo que hoy en sí se les están revelando cosas. Sí oyen cosas de los medios sociales que dicen, a ver, ¿de qué se trata? Pero son personas que piensan, que ven un sistema globalista, que ven, dice, pues porque la Biblia, en una vez se me preguntaba, porque la Biblia dice así. ¿Y por qué me dices esto? Pues porque así dice la Biblia, ¿verdad? Y algunas cosas un poquito para ajustarse, pero yo aprendo de jóvenes que tienen una revelación personal de Jesucristo, así como los jóvenes aprenden por la revelación personal de nosotros para levantar una generación para estos tiempos. Y aunque el mundo tal vez pueda comenzar a vivir algo que no esperábamos, usted y yo también debemos de saber que vamos a vivir algo de Dios, algo del Espíritu Santo, algo de la intervención de ángeles que no esperábamos, que no sabíamos o que habíamos pensado que un día iba a suceder. Quiero decirle que ahora
es el tiempo para creer en lo que no se ve. Dios los bendiga y Dios abra el entendimiento y Dios les revele y ponga un ardor en nuestros corazones. Me incluyo en la oración por la palabra para estos tiempos, para vivir lo que nos corresponde, siendo un elemento de transformación. No de que el mundo nos transforme, sino que nosotros transformemos al mundo que nos rodea. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente plática.